Buenos días, muchas gracias a la organización del Congreso por la invitación y felicitar por el desarrollo del mismo, ¿no? Yo creo que para apuntar a los objetivos que tú introducías de cara a esta sesión, puede ser muy oportuno repasar los 10 años de crisis. Algún otro ponente hace un momento ha hablado de este plazo, estos 10 años, más o menos 10 años desde que estalló la crisis en el 2007. Yo creo que es muy buena referencia el tomar lecciones aprendidas de estos 10 años para poder entender la situación actual a efectos del sector financiero, nuevos agentes, nuevos jugadores, que se dice, y nuevas prácticas o hábitos del consumidor, ¿no? Esa perspectiva de 10 años nos hace factible, nos permite entender la evolución de las entidades financieras, cómo han evolucionado estos 10 años, el impacto que en los consumidores ha ido teniendo esta tremenda crisis y tan extensa, y entender la situación actual y los retos a los que nos enfrentamos. Antes de ese 2007, de esa explosión de la crisis, teníamos esos años de crecimiento, de tremendo crecimiento, generación de recursos, borrachera de liquidez que hacía factible el endeudamiento tanto del sector privado como a efectos de consumidores como de las propias entidades, ¿no? Muchos consumidores se endeudaban por encima de sus posibilidades, también muchas entidades quizá concedían mayor crédito del que en un momento dado pudiera ser recomendable. Es difícil retirarse de una mesa de juego en la que se va ganando, ¿no? Y ese error o esas lagunas por ambas partes pues las encontrábamos en esos primeros años y en esos años de crecimiento de la crisis, ¿no? Las entidades además pues, crecían a 2 dígitos sus balances, crecían en zonas que se denominan non-core, menos conocidas por sus equipos de gestión. Se amoldaban a esquemas organizativos y esquemas regulatorios diferentes a los de ahora, ¿no? En el 2007 estalla la crisis, estalla con un origen eminentemente internacional, con unos activos complejos venidos desde Estados Unidos. Desde España lo veíamos con cierta geneidad, no teníamos exposición a esos activos, además partían las entidades de una situación un tanto diferencial, porque se contaba con las llamadas provisiones genéricas, eran provisiones contracíclicas, hacían los balances un tanto más robustos que los de otras entidades. Desde luego sí se antojó insuficiente esas provisiones y en un último momento, pues por supuesto, nos vimos afectados. Se dio cierto retraso en la aceptación de la crisis, ¿no? En ese 2007-2010 los países anglosajones acometieron rápido, atajaron esa crisis financiera, resolvieron ciertos impactos o consecuencias que pudieran tener en la propia economía real y inyectaron de las llamadas ayudas públicas a las entidades financieras. Llegó tarde, llegó algo más tarde a España, pero llegó con una gran intensidad. En ese cierto retraso en la aceptación de la crisis, determinadas entidades tomaban soluciones y procuraban responder con los instrumentos que tenían a su alcance. Entidades como cajas de ahorros, con menos acceso a los mercados, más que en clave de bancos, accedían a mercados con productos complejos, llamadas subordinadas, preferentes, productos de inversión que desde luego tenían riesgo y que en muchos casos se comercializaban como productos de ahorro. Pues probablemente una muy mala comercialización en muchos casos, como ha quedado demostrado, seguro también por falta de formación tanto del que vende como del que compra el producto. Aquí yo creo que lo importante es diferenciar diferentes casuísticas, el que es engañado y del que se aprovecha una alta rentabilidad con un alto riesgo y luego pretende o no pretende ser consecuente con las consecuencias. Pero desde luego tenemos ahí un tema de un déficit de comercialización y de falta de formación, ¿no? Seguimos avanzando en la crisis y en el año 2012 nos encontramos con el programa Asistencia Financiera en España. El 2012 lo empezamos con un cambio de gobierno, se mantiene esas dudas sobre el sector financiero, sobre la valoración de los activos, la prima de riesgo sigue subiendo, la dificultad del país en cuanto a la ahora estrechez de liquidez para financiarse y para poder inyectar ayudas públicas en el sector financiero es patente. Se publican los 2 llamados Reales Decretos Guindos, por cuanto es el ministro de aquel Ministerio de Economía y Competitividad, llamado así entonces, quien los emite, el 2-2012 y el 18-2012, que lo que vienen es a exigir mayores provisiones a las entidades en activos ligados al sector inmobiliario. En definitiva, eso tenía una consecuencia, una caída del valor de estos activos, tanto en balances de las entidades como en las potenciales hipotecas que como consumidores pudiéramos tener, ¿no? Había esa caída de los activos y del valor de los activos y desde luego impactaba tanto en entidades como en consumidores.
Las dudas se mantenían, el Fondo Monetario Internacional hacía su análisis referido al artículo 4 y la situación se hacía insostenible en cuanto a dudas del sector y en particular de una entidad que se consideraba sistémica, ¿no? Se aprueba un programa de asistencia financiera que lo que viene es a inyectar recursos a España para poder ofrecer ayudas públicas a entidades que requirieran de recapitalización. Cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de duda sobre la continuidad de una entidad afecta a sus accionistas, prestamistas y depositantes entonces y ahora. Entonces no había una legislación a efectos de resolución que protegiera al contribuyente, ahora sí la hay, pero desde luego sí que existía una prioridad de las directivas europeas que marcaban o que regulaban las ayudas públicas a la banca para proteger al depositante. No nos engañemos, había dos claros objetivos. Uno, el que la crisis financiera no afectara a la economía real como venía afectando y que no cortara ese grifo, esa necesidad de ayudar a la economía real y, por otro lado, por supuesto, que un ahorrador, que un depositante no hubiera perdido sus ahorros por una crisis de una entidad financiera. Este programa de asistencia financiera venía tutelado desde Europa, venía tutelado desde la llamada Troika, ¿no? Los hombres de negro, entidades, autoridades europeas como el Fondo Monetario Internacional, la EBA, el Banco Central Europeo, que monitorizaron las ayudas públicas. Tenía una condicionalidad que se llamaba una exigencia a las entidades tremenda. Un nivel de transparencia muy exigente, un nivel de exigencia a efectos de olvidar zonas non-core, ese crecimiento excesivo para dedicarte al negocio bancario, foco en remuneraciones, un nivel de exigencia extremo. En todo caso, se dio una valoración, una evaluación del sector apoyado en externos, monitorizado, como digo, y con metodología europea del sector como nunca se había dado. Se analizaron los balances de las entidades y se determinaron qué entidades tenían necesidades financieras, si necesitaban de ayudas públicas y cuáles no. La verdad es que ahora, visto con perspectiva, yo no sé hasta qué punto esa evaluación impactaba en el consumidor, no sé hasta qué punto un depositante o un ahorrador valoraba esa evaluación de la banca, cómo una entidad podía tener más o menos dificultades para tener los ahorros en una u otra. Como ven, voy dejando ideas sobre el impacto que, por un lado, tienen las entidades y cómo le puede ir afectando a los consumidores, ¿no? En el 2014, en noviembre del 2014, cambia la supervisión bancaria y pasa a depender de Frankfurt. Pasamos a depender del Banco Central Europeo. 123 entidades transfieren su supervisión, se ven supervisadas por Frankfurt, con una metodología completamente diferente. Esto era el inicio de la Unión Bancaria. La Unión Bancaria que se mandata por la Comisión Europea en el 2012 y que comienza en el 2014 con la definición del supervisor único. De la mano viene la definición de la autoridad de resolución en Bruselas y, como tercer pilar de la Unión Bancaria, el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, que actualmente se mantiene en debate y en proceso de definición. Esa supervisión única, ese ECB, ese supervisor único, en el 2014, 2 años después del proceso que se da en España, hace una nueva evaluación del sector financiero europeo con un nivel de exigencia, de nuevo, brutal. Evalúan las entidades, evalúan qué tipo de, lo que se dice en inglés, legacy, herencias arrastran para poder valorar el punto de partida de la supervisión en Europa, ¿no? Se abre un proceso mucho más, unos años mucho más transparentes, mucho más exigentes a las entidades, muy cambiantes. Se exige una nueva metodología en la gestión de las entidades, una trazabilidad, lo que en inglés llaman el accountability, la responsabilidad del consejero, del administrador, ¿no? Entonces, se abre unos años de mucha gente lo llama tsunami, ¿no? Una oleada regulatoria y supervisora que exige mucho al sector financiero. Se desarrolla la denominada Directiva de Resolución. Aquí en España se transpone como la 11/2015, una ley que pretende proteger al contribuyente si las entidades financieras tienen problemas, que sean los medios del propio sector financiero los que lo resuelvan, pero que no afecte al contribuyente, al pagador de impuestos, ¿no? Esta metodología y esta nueva ley, desde luego, protege al contribuyente, pero de nuevo hay que apuntar que protege al depositante también, pero hasta 100.000 euros. Al final es responsable de la viabilidad de la entidad, tanto el prestamista como el accionista, como en determinados casos depositantes hasta un límite de 100.000 euros por la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos. De nuevo, algo que desde educación financiera, que desde el conocimiento de los consumidores debe ponerse sobre la mesa y conocer.
A partir de ese 2014, en 2016 y hasta actualmente 2018 se mantiene ese crecimiento de la regulación, de la supervisión, se crece en el foco de activos irregulares, esos activos que se han ido adquiriendo por parte de las entidades en procesos de cancelación de deuda, suelos, inmobiliario, promociones. El intento por parte del supervisor de que las entidades vayan deshaciéndose de ese legacy, de esos heredados, de ese activo irregular que no debe suponer su core, su principal actividad, para poder centrarse en conceder crédito como debe, ¿no? Igualmente se desarrolla MiFID II, una directiva europea que se aplica para proteger al consumidor a efectos de comercialización. En definitiva, extraemos lecturas de estos 10 años, ¿no? Y por un lado quizá podemos decir que es una crisis con una intensidad brutal, con una extensión de 10 años quizá nunca prevista. Hablábamos de esa crisis en W, una potencial recuperación y una nueva caída. Se ha extendido más de lo esperado, desde luego, y lo que se ha dado es un daño irreparable al sector. No se ha diferenciado entre una entidad que podía hacerlo bien y una entidad que no. No se han separado una correcta comercialización de una no adecuada comercialización. Ese punto de reputación lo arrastra la banca y debe trabajar en él. Desde luego, una segunda conclusión son las mejoras que se han dado en las entidades, unas mejoras tremendas en la gestión, unas mejoras tremendas en lo que se llama gobernanza, gobierno corporativo a efectos de órganos de dirección y gobierno interno a efectos de esquemas de control, responsables de supervisar, de controlar los riesgos, de comercializar adecuadamente los productos, de definirlos bien. Con lo cual, esa reputación y esas mejoras de las entidades son indiscutibles. Pero y a efectos de los consumidores nos podemos preguntar qué, ¿no? Los consumidores han crecido en su educación financiera en estos 10 años. 10 años de cómo han impactado al minorista las dificultades del sector financiero, nos podemos y nos debemos plantear qué hay del consumidor, ¿no? Se ha anunciado hace relativamente poco la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero. Esto es una de las medidas que surge además de la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados del origen de la crisis, ¿no? Es una medida, desde luego, seguro que buena y que va a ayudar en este contexto, pero no debe ser suficiente. Yo creo que se debe trabajar en la educación financiera, como hace este Congreso, con iniciativas como esta, para poder hacer independiente al consumidor. El consumidor no debe depender de los esquemas de control de una entidad, no debe depender de una supervisión financiera adecuada. Se debe crear una formación suficiente del consumidor que le haga independiente de esos esquemas de control. Que ese egoísmo propio de nuestras decisiones en inversión, en ahorro, en financiación que podamos necesitar dependa de nuestro criterio y que nos haga, por tanto, independientes de esos esquemas de control, que nos complementen pero que no nos hagan independientes. Desde luego, esa formación financiera es limitada en algunos casos, ahí hablamos de determinada población que no puede llegar a esa formación y se debe contar con esquemas de control generales, pero no deben ser únicos, ¿no? En ese sentido, llegamos al nuevo entorno, lo apuntaba María Antonia, un entorno marcado por la digitalización. Yo creo que la digitalización y el entorno actual viene marcado por 3 aspectos. Uno es la reputación, este problema de reputación que la banca sufre, como apuntaba, que yo creo que es indiscutible y que surge de estos 10 años de crisis. La existencia de nuevas tecnologías, yo creo que es indudable. Dispositivos electrónicos, todos tenemos el iPad, la tablet, el teléfono, el acceso a una serie de información de la que antes no disponíamos. Lo apuntaba María Antonia. Seguramente para ver posiciones de pasivo, para hacer determinadas transacciones, transferencias, no hace falta ir a la oficina y para la oficina dejamos un poco la operación de activo. Si nos vamos a hipotecar, si vamos a pedir una financiación es cuando nos sentamos y acudimos a la oficina, ¿no? Pero las nuevas tecnologías, como segundo punto, son indudables. Y 3, el cambio generacional. Vamos viendo cómo las nuevas generaciones cada vez dependen menos de las oficinas, cada vez tienen menos, ellos también, legacy, actividad o herencias de lo que es la relación con la oficina, con el bancario, con el banquero de confianza, ¿no? Y se mueven por Bizum, por transferencias electrónicas, por dispositivos y la capacidad que las nuevas fintech y los nuevos jugadores ofrecen, ¿no? Con lo cual nos encontramos en un nuevo entorno en el que vemos 3 tipos de jugadores. Vemos jugadores de fintech que no toman pasivo y que juegan en ese ámbito de estar fuera de la regulación que le afecta a la banca. No toman nuestras nóminas, con lo cual no son regulados, no son supervisados igual que un banco, con lo cual tienen más flexibilidad para operar. Un segundo grupo de estos nuevos jugadores
que operan de esta misma manera, pero que pretenden ser bancos y piden la ficha bancaria, quieren tomar depósitos, en su modelo de negocio pretenden optimizar su relación con el cliente de esta manera. Y un tercer grupo, que es la propia banca tradicional, que mejora sus canales, que mejora su relación con el cliente, que compra fintech o que las desarrolla. 3 tipos de jugadores. Pero, de nuevo, es clave conocer qué tipo de servicios ofrece cada jugador. Si hay entidades que no pueden tomar depósitos, hay que ser consciente de esta situación. No quedan bajo el amparo de la regulación y de la supervisión bancaria. Se debe conocer qué tipo de garantías ofrecen esos jugadores. Si nadie me garantiza mis depósitos, mis ahorros, debe ser conocido. Y eso, en muchas ocasiones, pues no lo vemos y muchas entidades se presentan como bancos sin serlo, ¿no? Y, por último, se debe planificar la relación con esos jugadores. Yo puedo depender de un agente que me ofrece un muy buen valor en medios de pago, pero a lo mejor me debo plantear si los ahorros deben gestionarse con este nuevo jugador, ¿no? No me quiero alargar más por cumplir con el tiempo. Yo lo que sí que quiero es concluir con la idea de que, en definitiva, hemos visto que en 10 años las entidades han evolucionado tremendamente, quizá algunas convencidas, quizá algunas de forma impuesta por parte de la regulación y de la supervisión, tanto del Banco de España o del Banco Central Europeo, cómo ha ido evolucionando. Se ha mejorado tanto en marcos de regulación como de gobernanza de las entidades, pero la misma mejora se debe intentar trasladar al consumidor. Yo no sé hasta qué punto el consumidor, con esta tremenda crisis y cómo ha afectado a nivel minorista, se puede plantear y puede ser consciente de cómo actuar de una manera diferente a lo que se ha venido haciendo estos años y con la complejidad que apuntaba María Antonia de un entorno completamente diferente. Estos nuevos jugadores surgen ahora, en el 2018 y no en el 2008. La complejidad del mapa financiero y de la elección de producto es brutal. Hay que saber cómo se elige y con qué riesgos se elige, porque lo que yo creo que sí que se debe ser es consecuente, y la accountability que se le pide, la responsabilidad que se le pide a las entidades financieras es algo que se le debe pedir al consumidor en la toma de sus decisiones, ¿no? Entonces, por tanto, yo concluir simplemente con la relevancia que tiene la educación financiera y la importancia que pueden tener iniciativas como la de este Congreso de EduFinet. Muchas gracias, Carlos. Pau.